Ahora sí. Vamos a ir igual que la anterior vez, yendo por partecitas y a ver hasta dónde nos da el tiempo. Ojalá terminemos el capítulo, pero si no, no hay problema. En la primera parte del capítulo 7 tenemos igual que una parte muy importante que se llama No juzguen a los demás y dice, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo. Espérame, creo que hemos leído ya esto. Mm, sí, ya hemos leído el capítulo 7. Me he equivocado, vamos a empezar el 8. Justo he cambiado de Biblia, entonces me equivoco un poco, perdón. Vamos a empezar con el capítulo 8. Jesús sana a un hombre. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo, escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Bueno, en este primer capítulo, como vemos, ya empezamos con los milagros de Jesús. El primero que se relata aquí es de la sanación del hombre que tenía lepra. Como saben, en esos tiempos absolutamente nadie se acercaba a una persona con lepra porque, aparte de, obviamente, el nivel de contagio, eran rechazados, ¿no?, por toda la sociedad. Aquí la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta es el que absolutamente nadie que no quiera ser sanado puede sanar. Y esto aplica a nivel espiritual, físico, etcétera, etcétera. Algo importante igual es que si nosotros no pedimos específicamente lo que queremos, Dios tampoco va a poder ayudarnos, ¿no? Ya sea como sanación o como cualquier cosa, tenemos que ser bastante claras y bastante directas en cuanto a lo que queremos. Si no pedimos, muy probable es que no consigamos. No sé si quieren eh, a- acotar algo en esta parte. Podemos seguir. Un capitán romano. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios
serán echados fuera, a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Esta parte es bien importante porque el tema de la fe y de la confianza yo creo que es trascendental, más allá obviamente de nuestra confianza en Dios que tiene que estar en el tema preciso, digamos, de la manifestación y del tipo de vida que vivimos. Es bien importante revisar nuestras creencias porque literal lo que uno cree, crea. Si se ponen a pensar, o sea, no sé, temas tan simples como a mí siempre me pasa algo malo, por ejemplo, o yo siempre tengo mala suerte, o la vida es difícil, el mundo es un lugar horrible para vivir. Todas las creencias que tenemos se forman en base a experiencias, sí, y a creencias ya sea heredadas o, qué sé yo, aprendidas. Pero ahí también está la importancia, ¿no? De reprogramar nuestras creencias, de hacer un análisis de todas las cosas que estamos creyendo, de por qué las estamos creyendo y ver si realmente tienen algo positivo en nuestras vidas, porque lo que uno cree, crea, de nuevo vamos con el tema de las creencias y si nosotros creemos que tenemos salud, por ejemplo, que somos personas sanas, que somos personas felices, es el primer paso para que así funcione. Eh, no sé si se acuerdan, bueno, la Rebe no ha estado en las primeras clases, pero hemos visto en la parte de inteligencia emocional cómo está relacionado el tema de lo que creemos a través de nuestro pensamiento. Primer paso, digamos, está el pensamiento. Segundo paso está tu elección. Tercer paso está la acción que estás haciendo a raíz de ese, perdón, el primer paso es el pensamiento, el segundo es la emoción, el tercero es la acción, la elección, perdón, el cuarto, la acción, y después viene el hábito, porque mientras más hacemos cualquier tipo de acción, se van generando hábitos que obviamente determinan una consecuencia real que es lo que tenemos en la vida, ¿no? Ya sea, por ejemplo, si tenemos malos hábitos alimenticios, obviamente vamos a tener problemas de salud corporal, ¿no? Entonces, en esta parte es bien importante revisar qué estamos creyendo, porque obviamente todas las creencias que tenemos tienen no solamente una consecuencia inmediata, tangible, digamos, sino obviamente emocional. En la parte emocional es bien importante igual ver qué estamos sintiendo porque todas esas creencias tienen un impacto bioquímico en nuestro cuerpo que se refleja igual en la parte de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte yo creo que es bien importante que pensemos igual en qué estamos creyendo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos problemas, o bueno, problemas, cosas que resolver, les diremos, tenemos todos, pero hay que ver qué tipo de pensamiento y de creencia estamos poniéndole a cada situación. Eh, Igual quería compartir un poco en la parte de la manifestación, esta parte, porque la manifestación está, bueno, las teorías y, y prácticas de meditación están compuestas por dos cosas bien importantes. La primera es obviamente la claridad y la intención de qué es lo que uno quiere. Y en la segunda está la confianza. Aquí entra igual algo bien importante que Jesús dice, ¿no? Sobre la confianza, que es algo que Dios nos pide y literal, o sea, si realmente estamos confiando, si realmente creemos en Dios, si realmente creemos que lo que creemos, creamos, deberíamos tener esa confianza en la práctica, porque, por ejemplo, cuando uno tiene duda, siente miedo, entonces el miedo obviamente tiene igual un impacto directo en cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando actuamos a raíz y a partir del miedo, literal, cambia hasta nuestra estructura química en el cuerpo,
y que afecta directamente al cerebro, porque las ondas cerebrales relacionadas al miedo son un beta alto que está totalmente alejado, ¿no? De aquel lugar de paz y donde nuestras ondas cerebrales están lo suficientemente relajadas y nuestro pensamiento analítico está, digamos, congelado. Y es ahí donde recién entra, digamos, la energía, cuerpo, mente y todo alineado para poder manifestar y materializar lo que queremos. Entonces, en esta parte es súper importante que uno pensemos que si realmente creemos en Dios, el regalo más bonito que podemos darle es confiar en que todo va a estar bien, en que todo va a salir bien, porque mientras más rápido nos convenzamos a nosotras mismas de que así va a ser, así va a ser. Y es ahí donde entra, ¿no? La fe y la confianza en realmente, sin importar lo que estemos viviendo, saber que va a pasar lo mejor, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Y es bien bonito porque eso también nos permite que cuando pasan cosas, digamos, no tan agradables o que no cumplen nuestras expectativas, nosotros también tengamos la madurez emocional y la madurez espiritual como para aceptar lo que nos está ocurriendo y no caer en emociones negativas, ¿no? Porque literal, cada vez que tenemos emociones más y más negativas, más alejamos lo que queremos realmente, a cualquier nivel, ¿no? O sea, y en cualquier área de nuestras vidas. No sé si quieren acotar algo en esta parte. Buenísimo. Vamos a pasar. Jesús sana a mucha gente. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Y bueno, una parte importante, igual de la Biblia, más del Nuevo Testamento, está en base a los milagros que realiza Jesús, que es el camino a través del cual ha ganado, obviamente, notoriedad y seguidores. Ha sido su camino, el venir y obrar milagros. Y algo importante que me parece a mí que debemos tomar en cuenta aquí es obviamente que todo lo que hace lo hace a través de Dios. Si ustedes se acuerdan antes y lo hemos leído antes de empezar a hacer milagros y demás, Jesús se retira 40 días y 40 noches. Y ahí obviamente medita, porque medita y ayuna, ¿no? Porque está en ayuno también y es donde se le aparece el diablo para tentarlo. Y es bien importante recordar igual de dónde viene la sanación, ¿verdad? Y, la sanación real y el poder y la energía de quien se utiliza. Algo que yo veo hoy en día es que, claro, hay en la neoespiritualidad y demás, hay muchas ceremonias, hay ayahuasca, etcétera, 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 que son em, claro, son ceremonias que se realizan para sanar heridas emocionales, que están bien, supongo, cada quien es libre de utilizar el camino que vea más conveniente, pero algo que igual por experiencia he podido constatar es que toda la sanación de fondo viene solamente de Dios, ¿no? Y nosotros mismos, porque hay sanación a través del Reiki y otras un montón de Theta Healing y un montón de prácticas, digamos, que se utilizan, pero la sanidad real viene de Dios. Y no solamente hablo de la emocionalidad, en neurociencia y epigenética igual se trabaja sanidad. Sí se utiliza obviamente la energía, le llaman campo cuántico, pero es la energía de Dios. Y también se puede curar el cuerpo físico.
Entonces, yo creo que en todas las partes donde vamos a ver el tema de los milagros es igual ver y darnos cuenta de que todos nosotros como hijos de Dios igual tenemos la misma capacidad de sanación personal y para la gente que queremos. Obviamente requiere disciplina, ¿no? Como cualquier gran poder, para acceder a cualquier gran poder. Entonces, claro, no solamente es meditar, obviamente la meditación diaria es muy importante, pero tiene que haber una depuración bien fuerte corporal también, ¿no? Porque al final de cuentas el cuerpo es como que nuestro vehículo terrenal, que mientras más contaminado está, digámoslo así, menos intensidad energética podemos generar. Y lo que se busca, digamos, y lo que se necesita para cualquier tipo de sanación es tener una energía bien limpia y bien poderosa. Entonces, a cualquier que le interese entrar en esas prácticas, sí es bien importante una rutina de meditación diaria, porque solamente a través de el acceso, digamos, a ondas alfa, teta, se pueden llegar a hacer este tipo de cosas, porque sí podemos, ojo, y obviamente pidiéndole a Dios, ¿no? Que nos permita y que nos comparta esa energía tan poderosa y sanadora que tiene. Mm, eso, eso en este punto, no sé si quieren compartir algo. Buenísimo, proseguimos. Los que querían seguir a Jesús. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba. Por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo, Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otro de sus discípulos le dijo después, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego te seguiré. Jesús le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Bueno, en esta parte voy a empezar por la parte en la que tengo más claridad, que es aquí donde Jesús le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, porque es bien importante y esto lo deja bien claro que cuando morimos, en realidad lo único que muere es nuestro cuerpo físico, que no es nuestra identidad real. Entonces, sí es una costumbre, yo creo, bien interesante de la humanidad, ¿no? El sufrir y el velar el cuerpo muerto, que en realidad no llegaría a tener ningún valor prácticamente, porque si consideramos que nuestra verdadera identidad, quienes realmente somos, es este espíritu sagrado que está, bueno, existe a través de nuestro cuerpo, pero no es que depende del cuerpo para existir, ¿no? Entonces, aquí me parece bien importante porque, claro, es el cuerpo de su padre. Todos dirían, ¿cómo va a pedirle a Jesús que deje el cuerpo de su padre y que, claro, no se haga caro, y que no le entierre, que no le dé santa sepultura? Para los católicos eso es bien grave, ¿no? Porque uno de los, bueno, de los ritos más importantes es también la muerte, ¿no? El entierro, pero bueno, para que veamos también cómo a veces se puede malinterpretar un poco las Santas Escrituras. Y también obviamente depende de nosotros el tipo de creencias que tengamos, pero el cuerpo no es lo más importante y nunca va a ser. Entonces, para mí es un lindo recordatorio de que lo que más tenemos que buscar cultivar y a lo que más tenemos que tratar de agradar, digamos, y de alimentar es nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. Luego, en esta parte, donde el otro discípulo le dice que lo va a seguir y le dice que las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero él no tiene un lugar donde descansar, también me hace pensar, bueno, sí me he cuestionado bastante, ¿no? El qué quería decir con eso.
y solo he atinado a pensar en que tal vez se está refiriendo ahí Jesús a que ni siquiera debería estar en nuestros objetivos, ¿no? El tener una casa, el tener un lugar donde descansar, porque al final de cuentas, eh, sí, si bien obviamente es cómodo, es una bendición tener un lugar donde dormir y estar seguro, me parece que como seres humanos sí tenemos como que el objetivo de experimentar. Para experimentar y para buscar y demás, sí hay que tener también un poco esa predisposición a abrirse y a seguir y aventurarse, no a ir por lo seguro, obviamente y sin tener miedo, confiando. Y también creo que hoy en día podemos ver en la sociedad igual como porque la gente cree que lo más importante es tener cosas materiales, un lugar donde descansar, dícese, digamos, y ni siquiera nos conformamos con un lugar cómodo y seguro, sino que realmente el ser humano se ha vuelto bastante codicioso y ahora pues ya no es suficiente con tener un solo lugar, ¿no? Queremos más y queremos más lujoso y queremos más grande. Y lamentablemente en el camino de conseguir ese más grande, más lujoso, muchas de las personas igual cometen pecados, ¿no? Y que van en total contra del espíritu, pero obviamente en pro del cuerpo y de todo eso. Sí, Rebe. Bueno, en esta parte me parece interesante del peregrinaje, de que para mí ha sido un estilo de vida desde hace unos 2 años. Y justamente esta semana estuve cuestionándome así como, ¿qué tan sano es lo que estoy haciendo, no? El día que hablaba con mi padre, igual justamente me tocó el tema de que estoy probando muchas iglesias, de que estoy probando muchas formas y que siempre lo más seguro o correcto es ir solo por una y no tener un plan B, como que no ser picaflor, digamos, ¿no? Y bueno, yo no siento que esté siendo picaflor, yo siento que realmente estoy buscando lugares donde pueda aprender y donde pueda tomar lo mejor que hay, ¿no? Y lo siento como un peregrinaje, porque no descanso en una sola iglesia, en un solo lugar. Y no sé, o sea, porque sé que hay una parte en la Biblia que habla de no irse de una iglesia a otra. No estoy segura de qué parte, pero una vez una amiga me lo dijo y no he llegado ahí aún. Así que no sé si tal vez este peregrinaje espiritual que estoy teniendo pueda formar parte o pueda interpretarlo de esta misma manera, como que no descanso, sino que busco los lugares donde crecer y donde siento que tengo que ir. ¿Cómo lo percibes vos? Yo creo que estoy o sea, también me siento en un peregrinaje, ¿no? Porque por lo menos hoy en día sí estoy bautizada, sí soy cristiana, pero no voy a mentir, no he encontrado una iglesia para congregarme que me encante, por lo menos aquí en Santa Cruz. Entonces, también por eso he abierto este espacio, ¿no? Porque sí me encanta ir a la alabanza, la parte más bonita de los servicios, digamos, de la iglesia. Sí me parece la alabanza, pero en la parte de la prédica y en el análisis de la palabra, la verdad es que siento insatisfacción porque me parece muy breve. Ya yendo un poquito, digamos, al tema más profundo ideológico. Me he identificado como cristiana también porque a pesar de haber nacido en un seno católico, sí creo que los cristianos tienen una disciplina espiritual bien importante, ¿no? Son personas que literal desde que despiertan hasta que se duermen están pensando en Dios, lo tienen presente y tienen devocionales, que son lecturas personales, digamos, de la palabra, reflexionan. También me encanta, digamos, de los cristianos el tema de que sí hacen un montón de servicio solidario. A mí me encanta aportar de alguna manera, entonces también por eso me ha encantado como comunidad, digamos, la iglesia cristiana. También me parecen, digamos, que son más
más unidos y un montón de cosas bien bonitas, pero sí el tema de Cristo como Salvador y que es prácticamente el punto central, ¿no? Del cristianismo me ha encantado. El catolicismo también obviamente reconoce a Cristo como Hijo de Dios, que o sea, es maravilloso. La única diferencia es que el catolicismo sí, sí, digamos que acepta como santos, o sea, a los santos les da un poquito de creo que es en lo que se contradice un poquito con el cristianismo, ¿no? Que les da como que un lugar muy santo, muy elevado, que obviamente está bien, porque, claro, son personas teóricamente santas, pero el cristianismo solo reconoce obviamente a Dios y a Jesús. Sí. A- Ujú, Ahora ponte, o sea, y personalmente tengo una experiencia con la Virgen. Ella me ujú, ha salvado de milagro, digamos. Entonces, yo jamás he podido negar su existencia. Y hablando con Felipe, que es el pastor que te contaba, él me ujú, decía como que está bien siempre y cuando, o sea, puedo creer en la Virgen, obviamente ha existido la Virgen, es la mamá de Jesús, pero obviamente ahí lo único que teóricamente te pediría el cristianismo es no darle el lugar de Dios a nadie más, ¿no? Obviamente está Dios y Jesús y éxito sería, ¿no? Entonces, yo sí veo a la Virgen María, digamos, como intermediaria, pero también siento que por cómo es el cristianismo hoy en día, o sea, es lo mismo que el socialismo y la iglesia, digamos, que es, perdón, el socialismo y el gobierno. Siento que es lo mismo con el cristianismo y el catolicismo, ojo, o sea, y ese es un sentir personal, que al ser institucionalizados están bien contaminados, lamentablemente, por las personas, ¿no? Que conforman las iglesias. No estoy generalizando, pero en su mayoría sí pienso que el tal vez irse a letra muerta de lo que dice la palabra muchas veces hace que las personas se desvíen totalmente del camino de Dios. Personalmente igual pienso que Dios es amor, entonces, y sí es muy importante el congregarse y el tener una iglesia, etcétera, etcétera, pero también por eso creo que he pensado en la necesidad que tenemos hoy en día de como obviamente igual puedo ver la necesidad de hacer como una actualización, si lo queremos poner así, en el campo político, porque los sistemas me parecen obsoletos. Me parece que hay lo mismo hoy en día en la iglesia, ¿no? Eh, Porque obviamente el tema de la homosexualidad y un montón de cosas que igual cada iglesia piensa que los únicos salvos son los que pertenecen a esa iglesia y un montón de cosas con las que yo no estoy de acuerdo personalmente, ¿no? Y literal, sí he decidido, digamos, volverme cristiana porque sí he sentido mayor afinidad, si queremos ponerlo así, con personas cristianas que he conocido, me parecen maravillosas, pero me parece que el catolicismo y el cristianismo prácticamente van por ahí y que idealmente deberíamos empezar a fundar tal vez nuevas apreciaciones y ópticas, ¿no? Que estén bien centradas precisamente en primero hacer como que una formación fundamental de todo lo que es la inteligencia emocional, porque sin eso no podemos leer la palabra y tener, o sea, literal ojos y pensamiento crítico y demás para ver qué estaría bien o qué estaría mal, ¿no? El interpretar a letra muerta igual me parece un error abismal porque obviamente tenemos que ver las lecciones y tratar de entender de la mejor manera, pero esto ha sido escrito por hombres, ¿no? También. Entonces, ujú. son para mí apreciaciones personales de personas que obviamente han estado, bueno, Mateo, que ha sido uno de los apóstoles y demás, pero igual tengo en la cabeza, o sea, no niego nueva información ni nada, porque, y peor, ¿no? Porque yo siento que cuando medito, Dios me habla a mí directamente, ¿no? Entonces, sí siento que todos tenemos la capacidad de, obviamente, hablar con él directamente porque somos sus hijos. Y sí me parece necesaria la guía porque literal hay personas que sí han estado tal vez estudiando y viviendo de ciertas maneras
pero el libre pensamiento personal yo creo que nunca debería extinguirse. Absolutamente todo lo que hagamos lo deberíamos hacer por convicción y el ser ahorita una persona y tener cierto criterio y cierta convicción no nos debería mm, anular, digamos, la capacidad de seguir explorando y de seguir creciendo, ¿no? Entonces, si bien obviamente igual el tema de la congregación es muy importante, yo creo que es bueno nunca dejar de cuestionarse y cuando ya sientes, digamos, que has llegado a un nivel de madurez, digamos, en tema de conocimiento y de fe, también poder hacer una elección ya un poquito más madura, ¿no? Y decir, pucha, aquí me parece que es lo mejor y me quedo. Pero, sin embargo, y una vez más, yo creo que así, a mí me encantaría abrir una iglesia porque es igual le decía a familia y amigos, me parece que sí se tiene que ser como algo más permanente, no solamente algo de los domingos o de solamente reunirte de vez en cuando, sino ya generar una comunidad que te ayude también a crecer en otras áreas, ¿no? Porque si bien lo espiritual es fundamental, el tema, por lo menos en mi experiencia, igual el tema emocional es demasiado importante y, y va de la mano, ¿no? Porque mientras más vamos creciendo en nuestra inteligencia emocional, igual creo y tengo certeza de que mejor funciona nuestro ser, lo que alimenta nuestro espíritu. Hace que todo, y que todo lo que nos trata de enseñar las Santas Escrituras igual sea mucho más entendible, ¿no? Y creo literal que la inteligencia emocional es lo que te permite cumplir y existir con convicción, ¿no? O sea, cumplir lo que dicen las escrituras y hacer bien las cosas, pero por convicción y no por obligación. Y además cambia también un poco el de dónde viene la cosa, ¿no? Porque para mí el cumplir y el tener una relación con Dios y demás se ha vuelto trascendental como una forma de sobrevivencia eh, que viene de mi amor propio, que antes no existía. Entonces, también creo que eso le hace falta bastante a todas las iglesias de hoy en día. Incluso ponte, cuando hablo de amor propio en la iglesia cristiana, me miran feo porque sí, el cristiano promedio, digamos, que cree que por el amor de Dios es suficiente, que sí debería ser, pero lamentablemente también tenemos una mente racional. Supongo que las personas que tienen muchísima fe pueden realmente casi con solo la fe vivirlo, pero algo que sí puedo ver y no estoy juzgando, pero sí es una crítica, digamos, es que mucha gente que cree que vive de la fe y que eso es lo único que necesita, no tiene inteligencia emocional y literal hacen muchas de las cosas sin convicción y eso es bien doloroso y peligroso porque es gente bien resentida al final de cuentas, ¿no? Entonces todo le parece mal y el pecador de allá, o sea, esas cosas conmigo no van, la verdad. Y me parece peor viendo a Jesús, que me encanta y para mí él es como que mi ejemplo a seguir, viendo cómo él trata a las personas, cómo habla, cómo existe. Eso me gusta sin estar mirando nada, ¿no? De qué iglesia o qué creen, nada. Creo que nuestro trabajo, también mi trabajo como cristiana, y que también por eso me considero cristiana, digamos, es porque yo quiero ser como Cristo. Quiero que mi existencia y en mi camino la gente pueda ver que hay algo más y si puedo enseñar de alguna manera el amor de Dios, digamos, con mi existencia, lo voy a hacer. Y eso en realidad es lo que busco todos los días, ¿no? Todo el tiempo, el tratar de con mi ejemplo mostrar mi fe, que sí creo en Dios y soy súper mega fan de Cristo, así quisiera ser como Jesús en algún momento de mi existencia y estoy tratando, ¿no? Pero también por eso he elegido el cristianismo, ¿no? No sé qué opinas. Sí, opino similar, en el sentido de que al institucionalizarse se pierden los principios de lo que es el deseo propio por construir una relación con Dios, ¿no? Y empieza a... Ahí es donde yo creo que empieza a racionalizarse demasiado
una conexión que es muy de sentir también, ¿no? Porque en Hechos 17 te dice, así como que escudriñar la palabra hasta encontrar vos lo que es tu verdad. O sea, y si lo tomamos por el lado de escudriñar en todos los aspectos hasta conseguir lo que estás buscando, porque vos sabés que estás buscando y nadie más. Y Dios ha puesto Mm. ese deseo de búsqueda en tu corazón, porque es, es lo que va acorde a tu propósito, ¿no? Es lo que va acorde al motivo por el cual Él está aquí y te puso acá y sos su hijo, ¿no? Mm. Y, y sí, son como, creo que es mucho que buscar en todo esto, ¿no? Porque a medida que vas creando tu criterio propio, sí, querés abrir una iglesia para desde tu criterio propio poder compartir la palabra, poder, eh, poder dar otro espacio a personas que estén alineadas a vos, sí, pero ¿hasta qué punto, digamos, no? ¿Hasta qué punto realmente podemos mostrarle el camino a otras personas cuando todos los caminos son tan distintos? Es que No ahí sé. yo, por ejemplo, creo que sí hay verdades, hay cosas reales, o sea, no hay verdad, no hay muchas verdades en el mundo, así, verdades, verdades, porque al final de cuentas somos todos observadores que están mirando las cosas de diferente perspectiva, ¿no? Ujú, Entonces, literal, todo lo que pensamos y sentimos y creemos cada uno de los seres humanos del mundo es totalmente válido, pero hay unas cuantas cosas, así que son verdades universales, ponte. Entonces, por ejemplo, el que somos espíritus, sí es algo bien importante reconocer y tener en cuenta. Y ahí es donde yo creo que lo importante es la información y no el pretender que la gente haga tal cual a ti te da la gana y demás. Creo que como a un niño, digamos, lo máximo que podemos hacer es dotar de herramientas para que el ujú, niño vea qué hace con eso, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema de la dependencia no me gusta porque la sociedad nos ha enseñado a depositar la autoridad en los médicos, en los profesores, o sea, hay que depositar autoridad en todo el mundo, en los científicos, y eso se replica también en la iglesia, ¿no? Porque nos hacen creer que a través de los curas tiene que pasar todo, o el pastor, y no, o sea, a mi manera de ver, por ejemplo, es que sí, si yo fuera cura o pastor o médico, o bueno, como soy profesional, digamos, soy economista, sí te puedo dar un criterio un poquito más técnico, si lo quieres poner así, pero eso no quita que tú como ser humano puedas crear, pensar algo incluso mejor que lo que estoy viendo yo, digamos. Entonces, en ujú, ese sentido, para mí sí es bien importante demostrar, y es lo que yo busco también, ponte, tratar de a través de mi lectura y experiencias compartir lo que yo realmente creo y aislando un poquito, digamos, de la verdad universal. Por ejemplo, verdades bien importantes de entender es primero el qué somos, porque es bien interesante como observar cómo la mayor parte de la humanidad tampoco está muy enterada de quién es realmente, de su verdadera identidad. Muchos piensan que se trata de dónde has nacido, que quiénes son tus papás, en qué país del mundo vives y esas cosas, y no va pues por ahí, pero para nada, ¿no? Entonces, si se puede generar un poco de claridad ahí y en el tema de que como seres humanos realmente somos seres demasiado poderosos y el hacernos consciente de nuestro poder y obviamente al mismo tiempo el tal vez, o sea, no sé, pues reafirmar e insistir un poco en el tema de Dios, porque igual ponte, hay mucha gente que estudia un montón el tema del misticismo, esoterismo y un montón de cosas que sin ir lejos, los masones y un montón de estas personas que en realidad sí están estudiando cosas y sabiduría milenaria y saben y pueden hacer muchas cosas, digamos, en esta realidad. Hay muchas personas que llegan a creerse Dios también, ¿no? Entonces, el tener esa separación también creo que es bien importante
Y lo demás sí debería ser totalmente personal, ¿no? Porque es tu camino, es tu peregrinación. Entonces, eso, yo creo que como cabeza espiritual, cualquiera que sea de cualquier iglesia y qué sé yo, también sería algo ideal y bien importante empoderar a las personas, ¿no? El no crear esa dependencia, porque lamentablemente el pastor y el cura y el doctor no van a estar detrás de uno, no viendo qué haces y qué dices, cuando al final igual el tema de la espiritualidad se trata de qué hay en tu corazón y, y qué tan bueno o malo, entre comillas, digamos, es tu corazón. Se trata de los deseos y las intenciones y de las intenciones que puedan gestarse ahí, ¿no? Entonces, Ujú. uno solito puede hacer un juicio de qué tan evolucionado espiritualmente es, digamos, mirando su corazón y viendo realmente cuáles son las intenciones que guían tus pensamientos y tus acciones y literal el por qué piensas lo que piensas, ¿no? Eso para mí es súper básico, ponte, y lo que pienso se debería compartir así en congregaciones y demás, porque no, o sea, no, lamentablemente no creo que haya tampoco un solo camino y una forma de, de hacer y ver las cosas. Por ejemplo, Buda, algo que me encanta de su historia es eso precisamente, que el momento en el que siente esa hambre espiritual, digamos, ese hambre, perdón, empieza a buscar y va a buscar y se mete a mil iglesias y demás y al final se da cuenta que todo está dentro de él, ¿no? Claro, sí. Eso. Yo diría que no está mal que busques y mientras lo busques, todo es maravilloso, pero tal vez si te ayuda igual un poco el meditar y el sentirlo, o sea, el tener una relación personal igual es a tu manera y como tú quieras, el buscarlo como tú quieras, el comunicarte con él igual de la manera que quieras, pero sí creo que la meditación es bien especial porque en la oración nosotros le hablamos, pero en Ujú. la meditación no solo lo escuchamos, sino también escuchamos a nuestro ser divino, ¿no? O sea, a ese espíritu nuestro que está ahí adentro. Sí, Entonces, es sí, ahí yo creo que es donde los dos, nuestro espíritu se pone a charlar con él, ¿no? Así en total silencio porque no necesitan hablar. sí, sí, es Es hermoso. En la meditación es ahí, ese punto de encuentro en total silencio. Sí. tal cual. Ujú. Hola, Mamita, bueno, yo quería compartir algo de mi experiencia y estaba escuchándola a la amiga y realmente cuando uno es joven empieza a buscar dónde congregarse con ese hambre de querer estar más ligada a Dios. Bueno, a todos nos ha pasado, yo en mi juventud también renegué de muchas cosas. Por ejemplo, yo soy católica y seguiré siéndolo. O sea, no estoy de acuerdo con un montón de preceptos que han hecho los papas, los curas y, bueno, fanáticos de que si no lo haces tal como ellos dicen, estás pecando. Me acuerdo que yo tenía pues unos 15 años cuando le dije a mi directora, no vuelvo a ir a misa, no vuelvo a ir a confesarme, porque si no hay arrepentimiento, ¿qué ondas? Además que lo que ustedes dicen que es pecado, yo no lo considero tal. Entonces, así uno va buscando la relación con Dios. Y por esa razón les quiero decir, no importa la iglesia, todas las iglesias formadas o instituidas por los hombres van a tener fallas, como todo. Siempre es posible perfeccionarlo. Lo importante es la relación que tú tienes con Dios. Lo más importante es saber que hay una Trinidad, una Santísima Trinidad, que Dios Padre buscó a la Virgen María para tener a su Hijo, que ya quería Él que venga al mundo para ser nuestro ejemplo, nuestro Salvador.
Si pensamos y sentimos solamente ese detalle, que no solamente lo vas a encontrar en la Biblia, lo más importante es que lo encuentres en tu corazón. Yo, por ejemplo, todos los días, cada día, cada rato, en cada momento, estoy dándole gracias a Dios por lo bueno o lo no tan bueno que me suceda. Porque de lo no tan bueno voy a aprender alguna lección. Y cuando pasa ese momento, me doy cuenta que vino para darme algo mejor. Yo les digo, a mí me gusta ir a la misa los domingos. Sé que es un rito, todo está instituido, todo tiene ya hasta los pasos a seguir, por decirles. Pero ahí me siento en paz, es como cuando voy a visitar a la casa de mis padres. Y eso es lo único importante, lo que yo siento. La gente, como dijo el Señor, no solamente tienes que decirlo, tienes que hacer las cosas como Él quiere que los hagas. O sea, es muy fácil decir esto es pecado mientras lo estás haciendo. Pecado para los otros es un pecado para cualquiera cuando ves lo que es el mal y lo que es el bien. Y cuando estás en relación con Dios y le estás dando gracias continuamente, esa es una amistad y la única que vale para mí en mi vida. Desde que yo llegué a esa conclusión, soy una persona más tranquila, más serena, yo diría que hasta más madura. Ya no voy a la misa a ver quién entra, quién sale, cómo se viste, qué habla, qué por qué no habla. Ya no juzgo a nadie, porque lo único que cuenta es lo que yo haga. Si ahorita les estoy hablando después de tantos días que escucho y la participación de todos, es porque los años te dan sabiduría. Entonces, les aconsejo eso, que en cada momento hablen con el Señor y le pregunten qué es lo que tengo que hacer. Es cierto que mientras más gente se reúne, se congregue en el nombre de Dios, Él está ahí. Pero también es cierto que está contigo todo el tiempo. Entonces, lo único importante es hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, al margen de cualquier otra instructiva, digamos, de las doctrinas, ya sean católica, cristiana o de cualquier otra religión. Entonces, muchachas, hagamos eso. Amémonos como Él dijo que amemos, perdonemos lo que tengamos, las ofensas que recibamos y no juzguemos absolutamente a nadie. Cada uno está aquí mandado para crecer. Lo importante es eso, esa inquietud de que cada día queramos ser mejores, de que cada día si puedes ayudar a alguien lo hagas. Cada día démosle gracias por estar vivos, por tener lo que tenemos y porque lo que nos falta es por alguna razón. Tal vez es porque no necesitamos. Entonces, no hay que ser muy inteligente, ni muy capaz, ni nada, solamente la apertura en el amor. La fe es esa. Tú tienes fe en que te va a llegar las bendiciones cada día. Lo único que tienes que hacer es abrir los ojos para darte cuenta y también para identificar los momentos en que esas bendiciones están llegando a tu vida. Yo las quiero mucho, me encantan estas reuniones y yo te agradezco, hijita, por la inquietud que tienes. Me apena de que empecemos tantas personas y que ahorita seamos
3, 4, no me acuerdo cuántas hemos entrado, pero me gusta escucharte, me gusta escuchar a las personas que están compartiendo. A Geo es a la única que conozco personalmente. Me gusta cómo es y me gustan todas ustedes porque si permanecen en esta reunión es porque están en búsqueda de lo más importante, la fe. Y yo les aseguro que Dios como papá nunca nos va a fallar. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias, mamita. Muy hermoso, mamita. Ahora vamos a leer la gran tormenta. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Ahí yo creo que de nuevo está el tema, ¿no? Del confiar y obviamente de que sí, yo creo que es bien importante igual que entendamos esto, como decías, mamita, sí Jesús ha venido a mostrarnos, no solo con ejemplo de cómo deberíamos ser, sino también sobre las capacidades que tenemos. Yo he tenido experiencias jugando un poco con las nubes, con el viento, con el fuego. En la montaña yo siempre soy la que prende los fuegos porque la verdad es que sí creo, y debe ser porque me lo creo y porque lo siento igual, que es mi elemento, entonces he llegado a prender fuego así en la punta de un nevado donde no, obviamente ni siquiera hay viento, ¿no? Perdón, ni siquiera hay un lugar donde te puedes resguardar del viento. Entonces, así como Dios, yo creo que nos ha dado la potestad sobre absolutamente todo lo que hay en esta tierra, animales, naturaleza, incluso los elementos. Eh, mientras más, como decías, mientras más vivamos de acuerdo a lo que Él nos pide, es también donde más podemos acceder a estas cosas, ¿no? Y teniendo esa confianza. Entonces, sí es bien importante. Y ojo, otra cosa linda que has dicho, mamita, y que me parece bien importante resaltar es el tema del amor, porque el amor es bien poderoso, el amor es la energía creativa, en realidad más fuerte, por eso igual teóricamente todos los seres humanos están hechos con amor, de la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Porque literalmente el amor mueve montañas, hace que te obedezcan en las olas y etcétera, etcétera. Y ahí el tema, así quisiera igual hacer hincapié en el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque mientras más nos negamos a nuestros deseos, o sea, mientras menos queremos igual imponer nuestra voluntad hacia otros seres, hacia otras situaciones, etcétera, etcétera, más fácil se vuelve todo y se requiere amor, se requiere mucho amor para realmente abrirnos a la idea de que uno, no tenemos la razón, dos, podemos estar equivocados y es muy probable de que estemos, y tres, el poder abrirnos a las situaciones porque lo que nos duele generalmente es el ego, por ejemplo, cuando se nos muere un familiar, lo que nos duele es el ego, por si acaso, porque como hemos visto, el cuerpo, hasta el mismo Jesús, no le da tanta importancia. Entonces, ¿qué parte nos está doliendo, digamos, cuando una persona querida se nos va? Es nuestro ego porque somos nosotros los que no los vamos a poder ver, ni abrazar, ni tocar nunca más.
Entonces es bien egoísta y si se dan cuenta, cada vez que hemos sufrido en la vida ha sido porque nos hemos aferrado a ese dolor de que las cosas salgan como a nosotros nos ha dado la gana. Entonces, por eso insisto y voy a seguir insistiendo toda mi vida con la importancia de la inteligencia, salud emocional, digamos, en el tema espiritual, porque eh, literal se requiere mucho entendimiento y amor para uno escuchar, incluso escuchar a la otra persona, escuchar lo que te está queriendo decir y no escuchar para responderle o para después convencerlo de que tú tienes la razón o hablar con la intención de que alguien te dé la razón, porque no va por ahí nuestra existencia misma, ¿no? Nuestra existencia en amor a nosotros y al resto, realmente nos debería permitir vivir una vida donde toleremos y valoremos, no solamente tolerar en el sentido de aguantar, sino que logremos valorar a todas las demás personas por lo que son y que también son hijos de Dios, a pesar, digamos, de sus comportamientos y sus preferencias. Entonces, sí es bien importante el tema del amor, ¿no? Porque y igual es una práctica, no es o sea, evidentemente lo podemos sentir un rato en el corazón, pero es una práctica el poder mantenerla y el poder expandirla en las diferentes circunstancias. Porque ahí también entra el reto, nuestro reto es existir todo el tiempo con todo a través de estas enseñanzas, ¿no? No nos serviría de mucho saber esto y mañana despertarnos de mal humor y empezar a maltratar a la primera persona que se nos cruce en el mundo, ¿no? Entonces, eso en esta parte me parece que es bien importante y como dices, mamita, el amor, mientras más amor podamos sentir, mientras más amor podamos compartir, más amor vamos a hacer. Y algo que tal vez igual me parece importante recalcar es que todo empieza en el pensamiento. Entonces, literal, es una hermosa práctica el pensar en absolutamente todos con amor, no con rabia, no con enojo, y el liberarnos de las expectativas nos permite muchísimo así existir en ese amor que nos permite estar en contacto con el Padre, permanente contacto. Podría ser muy hermoso que Dios nos pueda sentir en esa energía, ¿no? En esa frecuencia. Yo creo que sería un papá orgulloso. Pero igual no nos juzga, pero es bien diferente, ¿no? Como cuando haces algo que tu papá dice, ah, este es mi hijo. Entonces, creo que ya hemos hablado igual en algún momento. El tema de agradar, no se trata de que agrademos a otras personas ni a nosotros mismos. Realmente nuestro objetivo debería ser agradarle a Él existiendo como Él quisiera que existamos, con amor. Y ya nos toca la última partecita. Se llama Dos hombres con muchos demonios. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? No muy lejos de allí habían muchos cerdos y los demonios le suplicaron a Jesús, si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar a esos cerdos. Jesús les dijo, entren en ellos. Los demonios salieron de los dos hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región. Hmm. Bueno, en esta parte la verdad es que no tengo mucho reflexionado, más que obviamente creo que Jesús mm, igual iba a terminar con los demonios, ¿no? Entonces, en algún momento, no sé, digo, tal vez es tan bueno que hasta a los demonios les concede algo, pero
La verdad es que no tengo algo bien claro. Sí, obviamente me llama la atención de que le dicen que salga de la región, pero supongo, pues no tengo mucho conocimiento en este tema, digamos, un poco más teológico. Si en esta región Gadara tal vez había algo que ponía en peligro a Jesús, no sabemos. Tal vez ahí estaban los fariseos o los romanos ya persiguiéndolo. La verdad es que no tengo mucha claridad. Entonces, sobre esto no tengo mucho más que decir. No sé si quieren acotar algo. Buenísimo. Entonces, no sé si quisieran orar por alguien o algo. Tal vez igual pueden sacar sus micrófonos y hacer la oración de cierre o tal vez decir algo más. Hacemos la oración de cierre. ¿Sí? ¿Te animas, Rebe? Muy bien. Buenísimo. Bueno, gracias, Señor, por este momento, por este compartir, por las personas que estamos presentes, por el amor que se está desarrollando, porque estamos generando una relación íntima contigo, Señor, desde el amor puro, desde la sabiduría, desde el querer aprender. Te agradezco por Margot, por su mamá, por estar aquí esta noche y por compartir conmigo. Te agradezco por todas las bendiciones que nos das continuamente, por estar vivos en este momento y por todas las bendiciones como un techo, la comida, nuestra familia, nuestras amistades y el amor propio que nos ayudas a seguir alimentando. Muchas gracias, Señor. Te agradezco este momento. Amén. Amén. Qué bello. Sí. Mil gracias, Rebe querida. Bella oración. Gracias Muchas gracias. entonces a las dos.